Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a su canal favorito de salseo turco, Turkuwa al rojo vivo. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular. Yo como siempre estoy lista y preparada para traerles la bomba, la explosión superíndice 3N, el salseo que tanto les gusta. Agur rense que hoy vamos a temblar. Hoy, damas y caballeros, traigo una noticia que estuvo incendiando las redes sociales, los foros y los grupos de fanáticos de nuestras estrellas turcas. Una noticia que involucra a dos de los nombres Moon S grandes, Moon S talentosos y seamos honestos, Moon S guapos de la televisión superíndice 3N turca. Estamos hablando ni Moon S ni menos, que de Çağatay Ulusoy y Serini y Sarikaya. Lo han oído bien. Çağatay y Serini. Y la noticia es que al parecer, hay un amor secreto entre ellos que acaba de salir a la luz. Lo su copyright es Turen en shock, yo también copyright N lo estoy. Pero antes de que se me desmayen, antes de que empiecen a escribir teorías en los comentarios, du copyright genme pedirles un favor rapidito. Si les gusta el chisme, si aman el salseo turco tanto como yo, si quieren ser los primeros en enterarse de todas las noticias, de todas las exclusivas, de todos los dramas y romances de nuestros actores favoritos, entonces denle al botoncito rojo de suscribirse. Es gratis, es fácil y me ayuda muchísimo a seguir trayendo copyright dándoles este contenido que tanto disfrutan. Además de eso, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora vamos al grano. Preparemos el cafú copyright porque esto va para largo. A ver, ¿de du superíndice 3 de sale esta bomba? ¿CU superíndice 3 mose destapu superíndice 3 este supuesto romance secreto? Pues bien, todo comenzó superíndice 3 con una serie de pistas, de seu más menos ales, de migajas de pan que los fanáticos Moon S observadores, los Moon S dedicados, empezaron a notar. Y como ustedes saben, los fanáticos turcos son como detectives del FBI, no se les escapa ni una. Primero vamos a recordar la historia de Çağatay y Serini. Ambos saltaron a la fama, ambos se consagraron como estrellas gracias a la famosísima serie Medcezir. Esa serie que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N, esa serie que nos hizo llorar a moco tendido, esa serie que nos presentó superíndice 3 a Yaman y Mira, dos personajes IQ superíndice 3 Nikous que vivieron un romance apasionado, lleno de obstáculos, pero también copyright N lleno de amor verdadero. Durante el rodaje de Medcezir, como era de esperarse, la química entre Çağatay y Serini era palpable, no solo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Agua miradas CU superíndice 3 implices, risas compartidas, gestos cariu más menos osos. Los fanáticos obviamente empezaron a sipearlos, a desear que ese romance traspasara la pantalla. Pero en ese momento ambos negaron cualquier tipo de relación superíndice 3N sentimental. Dijeron que eran solo buenos amigos, compa más menos eros de trabajo que se llevaban muy bien. Después copyright S de Medcezir, ambos siguieron sus carreras por separado, cosechando con diéresis copyrightsitos tras con diéresis copyrightsitos. Çağatay se consolidó superíndice 3 como uno de los actores Moon S importantes de Turkuwa, protagonizando series como Iu Párrafo Erde y Hakan, el protector de Netflix, que le valieron reconocimiento internacional. Serini por su parte también copyright N continuó superíndice 3 brillando, protagonizando series como Fi, Wameran también copyright N de Netflix y destacu, dándose como una de las actrices Moon S versur. Tails y talentosas de su generación superíndice 3N. A pesar de que sus caminos se separaron profesionalmente, los fanáticos nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y es aquí donde empiezan a surgir las pistas que han desatado toda esta locura. Una de las primeras pistas y la Moon S comentada, fue una fotografía que se filtró superíndice 3 hace algunas semanas. En la fotografía se ve a una pareja, de espaldas, caminando por las calles de un barrio exclusivo de Estambul. La calidad de la fotografía no era muy buena, pero muchos fanáticos, beisándose en la forma del cuerpo, en la ropa y en algunos detalles, aseguraron que se trataba de Çağatay y Serini. Por supuesto, esta fotografía desató superíndice 3 un sinfín de especulaciones. Algunos decuan que era una prueba irrefutable de su romance secreto, otros decuan que era una simple coincidencia, que la pareja de la fotografía podía ser cualquiera.
Pero lo cierto es que la fotografó a Sembru superíndice 3 la duda y alimentu superíndice 3 la esperanza de muchos fanunticos. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Duas después copyright ese de que se filtrara la fotografía, aparecieron en las redes sociales una serie de mensajes, de comentarios, de likes, sospechosos entre Kagatai y Serinei. Por ejemplo, Serinei le dio me gusta a una fotografía de Kagatai en Instagram que ha sido publicada a varios duas. Kagatai por su parte comentó superíndice 3 una publicación superíndice 3n de Serinei con un emoji de un corazón superíndice 3n. Su copyright lo que es tu n pensando. Un simple me gusta y un emoji de un corazón superíndice 3n no significan nada. Podrán ser solo gestos amistosos entre dos personas que se conocen y se respetan. Pero recordemos que estamos hablando de Kagatai y Serinei, dos figuras públicas que son extremadamente cuidadosas con su imagen y con lo que publican en las redes sociales. Entonces, que ambos se hayan mostrado tan cariu más menos osos en público, después copyright ese de tantos aún más menos os de mantener una relación superíndice 3n discreta, llamó superíndice 3 poderosamente la atención superíndice 3n. Pero la bomba, la verdadera explosión superíndice 3n, llegó superíndice 3 hace tan solo unos días. Un famoso periodista de espectáculos turco conocido por tener fuentes confiables y por destapar varios romances secretos de celebridades, publicó superíndice 3 en su cuenta de Twitter un mensaje que decía, Kagatai Ulusoy y Serinei y Sarikaya, amor secreto revelado. La pareja fue vista junta en un restaurante romántico de Estambul. Felicidades. Lo han oído bien. Un periodista de espectáculos afirmando que Kagatai y Serinei tienen un amor secreto y que fueron vistos juntos en un restaurante. Esto ya es otro nivel. Esto ya no son simples rumores, ni fotografías filtradas, ni likes sospechosos. Esto es una confirmación superíndice 3n, aunque no oficial, por parte de una fuente confiable. Obviamente este mensaje causó superíndice 3 un revuelo enorme en las redes sociales. Los fanáticos estuvieron enloquecidos, celebrando, compartiendo mensajes de apoyo a la pareja. El hashtag #Kagatai Serenai estuvo en tendencia en Turquía y en varios países de Latinoamérica copyright rica. Los grupos de fanáticos estuvieron llenos de fotos, de vídeos, de mensajes de amor y de buenos deseos para Kagatai y Serinei. Hasta el momento ni Kagatai ni Serinei han confirmado ni negado la noticia. Ambos han mantenido silencio como es costumbre en ellos. Pero como dice el dicho, el que calla otorga. Y muchos fanáticos interpretan este silencio como una confirmación superíndice 3n tu cita de su romance. Ahora bien, antes de que empecemos a celebrar y a organizar la boda, es importante ser cautelosos y analizar la situación superíndice 3n con objetividad. Recordemos que estamos hablando de un rumor, de una noticia que no ha sido confirmada oficialmente por los protagonistas. Podrá ser que todo esto sea una confusión superíndice 3n, una mala interpretación superíndice 3n, o incluso una estrategia publicitaria para promocionar al buen proyecto en el que es tu copyright n trabajando juntos. Pero seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde. Y después copyright ese de tantos aún más menos os de esperar, de so más menos ar con ver a Kagatai y Serinei juntos, no podemos evitar ilusionarnos con la posibilidad de que este rumor sea cierto. Será un sueño más menos o hecho realidad para muchos fanáticos. Imagúnense la escena, Kagatai y Serinei, dos de las estrellas mundes grandes de Turquía, confirmando su romance, posando juntos en la alfombra roja, declarándose su amor eterno. Será la noticia de la aún más menos, o sin duda alguna. Pero ese ayu del salseo, del chisme, de la emoción superíndice 3n, es importante recordar que Kagatai y Serinei son personas, son seres humanos que tienen derecho a su privacidad, a su intimidad. Si realmente existe un romance entre ellos, es su decisión superíndice 3n si quieren hacerlo público o no y nosotros, como fanáticos, debemos respetar su decisión superíndice 3n, sea cual sea. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y seguir de cerca las noticias. Y por supuesto seguir shippeando a Kagatai y Serinei, porque, seamos honestos, hacen una pareja espectacular. Y con esto llegamos al final de este vídeo explosivo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, hoy les trajimos la bomba del momento, el supuesto romance secreto entre Kagatai Ulusoy y Serinei y Sarikaya.
Analizamos las pistas, los rumores y las noticias que han surgido en los últimos días, y les dimos nuestra opinión superíndice 3N al respecto. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles el mejor salseo turco. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Çağatay y Serenay realmente tienen un romance secreto? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más publicaciones. Activen la campanita para que les llegue la notificación superíndice 3N cuando suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay mudes. Porque damas y caballeros, este chisme tiene mudes capas que una cebolla turca. ¿Creen que nos íbamos a quedar con lo que ya les conto copyright? Jamur S. Como buenas chismosas, tenemos que profundizar, investigar y sacar a la luz todos los detalles jugosos. Vamos a hablar un poquito de ese famoso restaurante romántico donde supuestamente fueron vistos Çağatay y Serenay. Según mis fuentes, y cuando digo fuentes, me refiero a esas chismosas que tienen contactos en todos los rincones de Estambul. El restaurante en cuestión superíndice 3N se llama Awika más menos N, que significa amor en turco. Copyright Iru superíndice 3 Nico, ¿verdad? Estuvo ubicado en el barrio de Bebek, una zona de lujo con vistas espectaculares al bus superíndice 3 Esforo. Es un lugar muy popular entre las celebridades turcas, conocido por su ambiente romántico y su exquisita comida. Dicen que las flores frescas y la tenue luz de las velas lo convierten en el escenario perfecto para una cita secreta. Imagúnense a Çağatay y Serenay cenando a la luz de las velas, con el bus superíndice 3 Esforo de fondo. ¡Ay, mi corazón superíndice 3N! Pero lo muy interesante es que se huene un camarero que trabajaba esa noche en el restaurante, y que obviamente prefirió superíndice 3 mantenerse en el anonimato. Çağatay y Serenay llegaron al restaurante por separado, con unos minutos de diferencia. Se sentaron en una mesa apartada, en una esquina del restaurante, y pidieron una botella de vino tinto y un plato de mariscos para compartir. El camarero también copyright N comentu superíndice 3 que parecuan muy ceu superíndice 3 mplices, que se rehuan mucho y que se tomaban de las manos por debajo de la mesa. ¡Ay, por alud! Esto se pone cada vez más interesante. Pero eso no es todo, mi gente. Porque resulta que unos días antes de que se publicara la noticia del restaurante, Çağatay y Serenay fueron vistos juntos en el aeropuerto de Estambul. Según una azafata que los reconoció superíndice 3, ambos estaban esperando un vuelo con destino a Bodrum, un famoso destino turístico en la costa del mar Egeo. La azafata también copyright N comentu superíndice 3 que parecuan estar intentando pasar desapercibidos, que llevaban gafas de sol y gorras, y que no se dirigieron la palabra en público. Pero la azafata los reconoció superíndice 3 obviamente. Porque nadie puede ocultarse de las miradas de una buena chismosa. Ahora, copyright a Juan Çağatay y Serenay en Bodrum. Pues bien, según mis investigaciones, Bodrum es un lugar muy popular entre las parejas turcas para pasar unas vacaciones románticas. Tiene playas hermosas, hoteles de lujo y una vida nocturna muy animada. Así que, copyright mejor lugar para una escapada romántica secreta que Bodrum. Pero aquí viene lo mejor de todo. Porque resulta que durante su estancia en Bodrum, Çağatay y Serenay fueron vistos en una joyería de lujo. Según un dependiente de la joyería, Çağatay estaba buscando un anillo. Lo han oído bien. Un anillo. El dependiente también copyright N comentu superíndice 3 que Çağatay parecua muy enamorado, y que le pidió superíndice 3 consejo a Serenay para elegir el anillo perfecto. ¡Ay, Dios mío! Esto suena a propuesta de matrimonio. Me muero. Claro, todo esto son rumores, chismes, especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y con tantas pistas, con tantas más menos sales, con tantos testimonios, es difícil no creer que algo estuvo pasando entre Çağatay y Serenay.
Pero vamos a ser un poquito analíticos. Por Q copyright Kagatai y Serine Abru han mantenido su romance en secreto durante tantos aún más menos os. Pues bien, hay varias razones que podrán explicarlo. En primer lugar, ambos son figuras públicas muy importantes, con una imagen muy cuidada. Una relación superíndice 3n sentimental podrá afectar su carrera profesional, especialmente si no funciona. Además de ese, ambos han tenido relaciones sentimentales públicas en el pasado que han terminado de forma poco amistosa. Tal vez han aprendido la lección superíndice 3n y prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. En segundo lugar, ambos son personas muy reservadas, que valoran su intimidad. No les gusta exponer su vida personal en las redes sociales ni en los medios de comunicación superíndice 3n. Prefieren mantener un perfil bajo y evitar el escrutinio público. En tercer lugar, podrá ser que su relación superíndice 3n haya sido intermitente con altibajos. Tal vez, han estado juntos y separados varias veces a lo largo de los aún más menos os, y no han querido hacer pública su relación superíndice 3n hasta que estuvieran seguros de que iba en serio. Pero, dejando a un lado las razones, lo importante es que si realmente existe un romance entre Kagatai y Serine, merecen ser felices. Han pasado por muchas cosas en su vida, han trabajado duro para llegar a donde es tu DN, y se merecen encontrar el amor verdadero. Y nosotros como fanáticos debemos apoyarlos, respetarlos y desearles lo mejor. No importa si su relación superíndice 3n es pública o secreta, lo importante es que sean felices juntos. Así que mi gente hermosa y chismosa, sigamos de cerca esta historia, sigamos shippeando a Kagatai y Serine, y crucemos los dedos para que este rumor se convierta en realidad. Porque el amor siempre triunfa. Y ahora me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme tan jugoso. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta a este vídeo y dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué copyright opinan de todo esto. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.